Hoy vamos a continuar. Las últimas dos prédicas creo que fueron del libro de Habacuc, si no me equivoco, sí, ¿verdad? Pero hoy vamos a volver a retomar nuestra serie de Gálatas. Entonces, ojalá se acuerden de algunas cosas y si no, ahorita lo vamos a medio repasar. Pero hoy vamos a pasar a un punto culminante en esta serie de Gálatas que, ¿se acuerdan cómo se llama? Ya les pusieron ahí. ¿Para qué les dices? Jesús más nada, exacto. Y antes de comenzar con este punto, quisiera que hagamos un poquito de memoria acerca del contexto. Pues es esencial tenerlo en mente para poder entender mejor el mensaje. Y además ya pasaron 2 domingos sin Gálatas, entonces vamos a pasar rápido un contexto, un repaso. Recordemos que esta iglesia de Gálatas a la que Pablo se está dirigiendo era una iglesia que estaba mayormente conformada por gentiles. ¿Qué quiere decir eso? O sea, personas que no eran judías, que se habían convertido al cristianismo. Y estaban, o sea, hasta ahí todo bien. La cosa es que estas personas gentiles estaban siendo enseñadas por judaizantes. Ahora, ¿qué son los judaizantes? Eran judíos que se habían convertido, habían creído en Jesús, se habían convertido en cristianos, pero ahora después de un tiempo ellos querían volver a la ley. O sea, no les bastó con creer en Jesús, ellos querían volver a sus raíces, a sus costumbres, tradiciones y todas estas leyes y cosas religiosas. Entonces, básicamente lo que los judaizantes estaban enseñando era que Jesús no era suficiente. O sea, estaba bien que creyeras en Jesús, pero la fórmula para ellos era Jesús más algo. No Jesús más nada, Jesús más algo. Había que agregarle algo ahí a la fórmula, ¿no? Un poquito de buenas obras, un poquito de tradiciones, un poquito de seguir las leyes de forma religiosa para así entonces poder ser salvos. Y por eso Pablo escribe esta carta a la iglesia de Gálatas, ¿no? Y Pablo comienza defendiendo, pues, y expresando, enseñando que la salvación es solo por fe, no por ley. La salvación es por creer en Jesús y hacerte partícipe de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Eso es lo que Pablo está defendiendo en esta carta. Y hemos visto, pues, hasta este punto, en esta serie, en lo que ya llevamos, hemos visto que la ley nos esclaviza, pero la fe nos libera. ¿Se acuerdan que nos enseñaban la ley encerró todo bajo pecado? O sea, la ley te mete en una cárcel, haz de cuenta. La ley te esclaviza, pero la fe nos libera. La ley no tiene el poder para impartir vida, pero la fe sí tiene poder para impartir vida. Y en resumen, hemos aprendido que la salvación no depende de nuestro desempeño. De esto se trata y de esto es lo que Pablo ha estado hablando en los capítulos anteriores. La fe no depende de nosotros, de lo que nosotros podamos hacer, sino depende de la gracia. La salvación, pero la salvación no depende de lo que hagamos nosotros, sino depende de la gracia que solo recibimos de parte de Dios. Y la promesa que fue dada a Abraham, que pudimos nosotros, por medio de fe y por medio de creer en Jesús, podemos nosotros apropiarnos de esa promesa, ser acreedores de ella. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, Jesús más nada es el mensaje central de estas enseñanzas de Gálatas, pues, donde podemos descansar en las promesas de un Dios fiel, un Dios santo, un Dios que cumplió la ley, Jesús, y que además es inmutable. Sus promesas son sí para siempre, o sea, su promesa no cambia. Y en lugar de seguir luchando nosotros en nuestras propias fuerzas por lograr algo por nuestros propios méritos, podemos agarrar lo que Jesús ya hizo por nosotros. Entonces, algo importante aquí es que no estamos diciendo que la ley
sea mala del todo, sino que fue puesta para nosotros, fue revelada para nosotros para mostrarnos nuestra insuficiencia que tenemos para poder cumplirla. El propósito de la ley no era atraparnos en este ciclo de fracasos continuos o de intentos fallidos donde queremos cumplirla, pero tropezamos otra vez y otra vez quiero ser bueno y ya no voy a pecar, ya no voy a caer y vuelvo a caer. O sea, este no es el propósito de la ley. El propósito de la ley es mostrarnos que necesitamos correr a Cristo, mostrarnos que necesitamos correr a Jesús. De otra forma, no hay chances para nosotros. Fíjate cómo lo dice el versículo 3:24. Y esto, 3:24 y 3:25 que vamos a leer ahorita, son versículos que leímos y que eran parte del estudio de la última predicación de Jorge acerca de Gálatas. Entonces, capítulo 3, versículo 24 dice así: de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Iglesia, la ley fue para eso, para guiarnos a Cristo. Es una guía. Pero la única respuesta total y absoluta a nuestra justificación viene en el siguiente versículo, y escucho. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la guía, ya no estamos bajo el guía. Una vez que creemos por fe en Cristo, ya no estamos bajo la guía, bajo el guía, bajo la ley. ¿Sí queda claro eso? Entonces, ahora somos parte de la promesa que Dios le dio a Abraham. Y aquí ya vamos a pasar ahora sí a lo que queremos estudiar hoy. Teniendo esto en contexto, Pablo va a dar un giro increíble en su mensaje hacia los Gálatas. Ya no va a hablar solo de ley y fe, sino que ahora se va a meter en algo más profundo y más íntimo. Pablo va a hablar acerca ahora de nuestra identidad, de tu identidad, de mi identidad en Cristo, una vez que hemos creído en la fe, que hemos creído en Jesús. Para entender esto que vamos a estudiar el día de hoy, déjame ponerlo en una imagen en que todos podemos, estoy seguro que todos podemos sentirnos relacionados, ¿no? Piensa en tu trabajo o en la escuela. Depende en la etapa que te encuentres, ¿no? Pero ahí, en la escuela y en el trabajo, ahí quien tú eres depende totalmente de tu rendimiento, ¿no? Estaba pensando en la mañana, mi hijo Mateo, que ya conocen, acaba de entrar al CETI. Ajá. Pero él estaba preocupadísimo de veras, y nosotros estábamos ore y ore para que Dios abriera puertas, y pues Dios obró, y gracias al esfuerzo de Mateo, que le echó ganas en estudiar y más, y la bendición de Dios, ya ahora está en el CETI, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si Mateo no se hubiera aplicado en el estudio, si no le hubiera echado ganas y más? Pues lo siento, ¿no? O sea, no hubiera sido parte del CETI, así de fácil. Y el CETI no siente ningún tapujo en haberle dicho a Mateo: no, gracias, ahí nos vemos, ¿no? No eres estudiante para esta institución. Y así como esto, en escuelas y en los trabajos, quien somos para ellos depende de nuestro rendimiento. No importa cómo te sientas el día de hoy, cómo hayas despertado, no importa lo que haya pasado afuera de tu trabajo. De hecho, por ejemplo, a mí en mi trabajo muchas veces me dicen: lo que te pasa afuera se queda afuera del trabajo, se queda ahí. ¿Sí o no, Tomás? Tú trabajabas conmigo. Así nos dicen, de que lo que pasó afuera se queda allá afuera, ¿no? Tus problemas no tienen badge para pasar a la empresa. Así es en este mundo, así es en el ámbito profesional y en los estudios y demás. Si cumplimos objetivos, entonces somos aceptados, pero si fallamos, eres rechazado o eres despedido. En cierta forma, estamos esclavizados
al interminable, pues, presión del desempeño. O sea, tenemos que estar demostrando que podemos, tenemos que estar demostrando que somos buenos, tenemos que estar demostrando que sí podemos desempeñarnos. Pero ahora, imagina, en contraste con eso, imagina cuando estabas más pequeño, cómo era llegar a casa de mamá y papá. Digo, y cabe hacer el paréntesis de que normalmente tenemos una mamá o tuvimos una mamá y un papá que nos aman y que por algo Dios puso ahí y demás. Pero estamos hablando de que también nosotros tenemos un padre espiritual, ¿no? Sin embargo, pensemos en el mejor de los escenarios. La mayoría de las personas sabemos que podemos correr a papá y mamá. Imagínense llegar a casa con mamá y papá y sabes, ahí no tienes que demostrar nada. O sea, tú sabes que tienes un lugar en la mesa, sabes que no tienes que presentar un reporte de tus objetivos o no sé, las tablas aprendidas al 100%, sabes que eres hijo. Y aunque hayas fallado, aunque las cosas estén difíciles, aunque algo esté haciéndote ruido, sabes que eres parte de la familia y sabes que tienes un lugar y sabes que te van a recibir bien. Y así es lo que Pablo quiere enseñarnos el día de hoy, pues. Que en Cristo hemos pasado de vivir bajo la ley, ahora a vivir como hijos bajo la gracia de Dios. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Que de ser esclavos que intentan ganarse un lugar por su desempeño, ahora hemos pasado a ser hijos amados y libres. Y eso pues lo cambia todo, ¿cierto? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos reunir en tu nombre y Señor, saber que tú estás aquí en medio de nosotros. Saber que, como lo acabamos de platicar, podemos venir sabiendo que tenemos un lugar en ti y que tú siempre tienes palabras para nosotros, palabras de ánimo, que tú siempre nos quieres edificar, Señor, que tú nos amas, que si hemos creído en ti, tú tienes una promesa para nosotros de la cual nosotros podemos apropiarnos y sabernos hijos, sabernos amados y sabernos libres. Señor, por favor, abre nuestros corazones y sigue hablando a ellos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a leer Gálatas del capítulo 3, versículo 26 hasta el capítulo 4, versículo 7. Si lo tienes ahí en tu celular o en tu Biblia, te animo a leerlo conmigo, y si no, pues aquí va a estar en la pantalla como siempre, ¿no? La versión que vamos a estar leyendo es Nueva Biblia de las Américas. Y comenzamos con el capítulo 3 para cerrar este capítulo ya. Después de lo que acabamos de leer, dice así: pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Imagínate el ruido que estos versículos hizo en la cabeza de los judaizantes. De veras, esto es una bomba para ellos, es un boom. Porque dice que todos, mediante la fe, somos hijos de Dios. Para el judaizante esto de verdad le explotó en la cabeza. Esto era totalmente contrario a lo que los judaizantes enseñaban. Para estos judaizantes, su identidad
era como directamente proporcional a tu apego, tu habilidad de apegarte a la ley y de cumplirla, de poder ser obediente a la ley. O sea, ser hijo de Dios era como para los expertos, era algo para los pros en la ley, no para todos. Y eso es lo que ellos enseñaban, pero esto les dice Pablo. Y saben, en nuestros tiempos, hoy en día todavía seguimos luchando con este tipo de cosas, con este tipo de pensamiento. De hecho, hay dos vertientes que podemos escuchar en nuestros tiempos y estoy seguro que puedes relacionarte con ellas. Una es, hay quienes dicen que todos somos hijos de Dios. ¿Lo has escuchado alguna vez? Muchas personas dicen, no, es que todos somos hijos de Dios. Y también hay quienes creen que es imposible ser hijo de Dios, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice lo siguiente, y escuchen estas partes, está en Juan capítulo 1, versículos 11 al 13. Y Juan dice esto en estos versículos. Está hablando de Jesús y dice, a lo suyo vino. Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio derecho a ser hijos de Dios. Es decir, y aquí está la clave, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. La Biblia, familia, es muy clara. Ser hijos de Dios no es para todo aquel que fue creado por Dios y por tanto es suyo. ¿Sí? ¿Sí entienden ese juego de suyos? O sea, Dios vino a lo suyo porque es todo, absolutamente todo, somos creación de Dios y por lo tanto suyos. Pero sin embargo dice aquí, los suyos le rechazaron. Pero a los que creyeron en su nombre, entonces nos podemos contar como hijos de Dios. Entonces, y algo bien padre en estos versículos es lo que dice al final, que no nacieron de sangre ni de la carne ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Iglesia, incluso creer en su nombre, creer en Dios, no es por nosotros mismos. ¿No les asombra eso? O sea, ni eso tuvo que ver con nuestro desempeño. No es por nuestro mérito o por nuestra voluntad, sino por su voluntad perfecta, por su gracia, porque nos amó y ya, por eso. Continuando con Gálatas, vamos a regresar a los versículos que veníamos estudiando. Pablo también explica que los que fueron bautizados en Cristo, dice, de Cristo se han revestido. ¿Qué quiere decir eso? Aquí Pablo está haciendo referencia al bautismo en agua, que cuando uno se bautiza, se sumerge, ¿no? Cuando nos bautizamos nos sumergimos, dentro del agua, al grado que la persona desaparece pues dentro del agua, ¿no? Y si tú estás ahí arriba, ahí en fiesta, aplaudiendo y viendo los bautizos, dejas de ver a la persona, pues, porque ya no se ve, ya se hundió, ya está ahí adentro, pues. Hasta el fondo, que se ahogue, así, que se le salgan los pecados, no se crean. Pero bueno, así esta ilustración del bautismo en agua, por eso Pablo la está usando, porque así debe de ser nuestro bautismo en Cristo, que al sumergirnos nosotros en Él, nos sumergimos tanto en Él, en su esencia, en quién es Cristo, que nosotros mismos desaparecemos. Ya no nos vemos más. A quien ves es a Cristo, ¿no? Y cuando emergemos del agua, ¿sí se dice así? Ok. Entonces somos alguien nuevo en Él. Revestirnos de Cristo es ahora nuestra identidad principal. Si lo piensas, la vestimenta regularmente nos define, ¿no? Define algunos rasgos de nuestra identidad. Por ejemplo, ¿dónde estudias, no? Tu uniforme y
pantaloncito ahí todo nerd y demás. También puede definir algunos gustos que tienes o a lo mejor de qué nacionalidad eres. O sea, la vestimenta sí nos define en parte. Pero cuando decimos que Cristo es nuestra vestimenta, estamos diciendo que Él es el que define nuestra identidad. Este es el significado de decir que Cristo es nuestra vestimenta. Él es quien dice quiénes somos. Así que, familia, preguntémonos, nosotros el día de hoy tenemos que preguntarnos si estamos siendo sumergidos en Cristo. ¿Hemos permitido que Cristo nos revista? ¿Nos hemos sumergido en Cristo completamente o solamente dejamos que nos chapoteen, pues, que nos salpiquen de Cristo? Necesitamos sumergirnos en Él y no ser nada más salpicados. Necesitamos sumergirnos en Él para poder reflejar a Cristo, para que nos dejen de ver a nosotros mismos y puedan ver a Jesús. Que si te voltean a ver, no te vieron un reflejo de lo que es Jesús en ti. Y por último, Pablo cierra fuerte en estos primeros versículos, recordándonos quién es Jesús en nuestra identidad. Que cuando Jesús es el rasgo principal de ella, no hay ningún otro rasgo que tenga impacto o significado, ¿no? O sea, ninguna distinción. ¿Están bien? No, todavía. Pensé que te ibas a caer. No hay ninguna distinción, no hay ninguna línea divisoria y todo lo demás pierde relevancia. Perdón, hoy ando muy cantinflas. Todos somos pecadores, pero pecadores justificados cuando estamos en Cristo. Y también nos recuerda que todos somos llamados hijos suyos. Somos, dice aquí, somos también uno en Cristo y por lo tanto herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham por medio de él. Entonces, amigos, cuando vamos a Cristo, cuando hemos creído en Él, dejemos vivir como si nuestra relación con Dios dependiera de nuestro desempeño. Dejemos de vivir de esa manera. En todo lo que hagamos, cuando oramos, estamos solos y oramos, cuando estamos sirviendo en la iglesia, cuando adoramos aquí todos juntos en comunidad, cuando estamos en nuestras labores cotidianas de lunes a viernes o lunes a sábado, hagámoslo como hijos amados, hagámoslo sabiéndonos hijos amados y no como esclavos que buscan aprobación. Pues, acuérdense, nuestra identidad está en Cristo y Él es quien nos reviste, pues, no nuestros logros. No lo que hacemos, no importa lo que hagamos. Si hay algo que tenemos, que podemos contar como logro, sabes, es una bendición de parte de Dios para tu vida. Es porque Dios te ama y claro, Dios es bueno y Dios te va a dejar alcanzar cosas, alcanzar metas, ser exitoso en tu trabajo y demás. Pero todo eso es por gracia también. Y eso no nos define, es Cristo. Continuando con el pasaje, ahora sí vamos a brincar al capítulo 4, versículos 1 al 3. ¿Estás ahí? Dice así: digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Ok, en esta porción Pablo lo que nos está queriendo mostrar es un antes de nuestra condición con Cristo. O sea, cómo estábamos antes. Y nos muestra esta ilustración de un menor de edad. Pero la palabra que Pablo está usando aquí en griego para niño o para menor de edad en adelantito, en el idioma original no está hablando, o sea, no se refiere específicamente a una edad. No es que tuvieras menos de 6 o algo así. O sea,
en el idioma original, este significado de la palabra hace referencia a una persona de mente simple. En otras palabras, es una persona inmadura, una persona que no ha sido, que no ha aprendido pues nada, ¿no? Hablando de conocimiento, una persona que no ha aprendido es una persona de mente simple. Por eso dice una persona, un niño o una persona menor de edad, porque normalmente un bebé, pues así es, ¿no? O sea, no habla, todavía no sabe, su mente es pues muy simple, o sea, sabe que tú eres quien le cuida y sabes que eres a lo mejor mamá, papá, pero no habla, o sea, no lo puede expresar. Y Pablo nos está dando esta ejemplificación, pues. Cuando Pablo lo hace también, algo que seguramente tenía en mente es las costumbres romanas. Déjenme les cuento esto. Para los romanos, un niño pasaba a ser adulto, no pasaba a ser adulto a cierta edad, ¿no? Como aquí en México, ¿qué es? ¿18? Ok, a los 18, en Estados Unidos a los 21. Para la cultura romana, un niño no pasaba a ser adulto a ninguna determinada edad, ¿no? Podía ser ya se me olvidó cómo les dicen, pues, pero que tienes 30 y tantos y sigues siendo adolescente, ¿no? Conozco algunos ahí. ¿Qué? Un puberto, sí. Pero para los romanos así era, pues. Y no pasaban a ser adultos hasta la edad señalada por el padre. Por eso Pablo lo está aquí pues ejemplificando, ¿no? Y por eso se cree que Pablo estaba pensando en esta cultura o en la forma en que los romanos lo hacen, por lo que dice en el versículo 2. Era hasta ese momento cuando el padre decía, bueno, ya se ve que ya agarra la onda, ya puede ser adulto, y en ese momento es cuando el padre formalmente, aunque fuera su padre biológico, en ese momento formalmente se convertía el papá legal de este niño. O sea, antes era un niño que tenía ahí, un niño que vivía en el palacio entre los romanos, todo, pero cuando el papá llegaba al tiempo señalado y decía ya puede ser un adulto, entonces se convertía en su papá legal y ahora sí eras acreedor o sea, ya te reconocían como hijo, ya te reconocían por lo tanto como heredero, ¿no? Ya podías administrar las riquezas de tu padre. Entonces Pablo está diciendo lo siguiente: mientras llega ese tiempo señalado por el padre, en nada es diferente el niño del siervo. Aunque sea dueño de todo, no es diferente que el siervo porque está bajo el cuidado de los guardianes. Y piénsalo, y Pablo tiene mucha razón. Un niño es incapaz de tomar decisiones por sí mismo, es incapaz de administrar las posesiones de su papá y de tomar buenas decisiones, obviamente, ¿no? Un niño es vulnerable, es independiente, pues todo le tienes que hacer, no importa que seas el hijo del papá. O sea, no importa, sigues dependiendo y pues te pareces al esclavo. Por eso Pablo conecta esta ilustración con nuestra condición espiritual. Pablo toma esta ilustración de los niños romanos y ahora la conecta con nuestra situación espiritual anterior y dice, así también nosotros, mientras éramos niños, inmaduros, hablando espiritualmente, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. ¿Sí hace sentido? Y lo que está queriendo Pablo decir aquí es esto, o sea, cuando éramos inmaduros, espiritualmente hablando, o sea, antes de Cristo, éramos esclavos. O sea, nos parecíamos más a los esclavos. ¿Por qué? Porque estábamos sujetos a la servidumbre de las cosas elementales del mundo. ¿Y qué es esto de las cosas elementales del mundo? Aquí Pablo se está refiriendo a uno de los principios más comunes con los que el mundo se rige, pues, y que nosotros hemos estado ahí, lo hemos pensado, y es causa y efecto, ¿no? O en otras palabras es el efecto de recibir lo que merecemos.
Nosotros creemos de manera natural, el mundo cree de manera natural que cuando hacemos el bien, entonces merecemos que nos vaya bien. O sea, si tú eres bueno y te esfuerzas por hacer el bien, entonces, pues sí, que te vaya bien. Pero si alguien hace el mal, ¿qué pensamos? Merece que le vaya mal, ¿no? Y esta es una de las cosas elementales o de las maneras elementales de pensar del mundo. Pero Pablo aquí está retando a los Gálatas a llevar a su entendimiento mucho más allá de las cosas elementales, los principios elementales que el mundo cree, para que lleven su entendimiento de este punto A al punto Z, que es el entendimiento de la gracia de Dios. O sea, no recibimos lo que merecemos, no recibimos dependiendo de lo que hagamos o lo que nosotros nos ganemos, sino recibimos dependiendo de la gracia de Dios. Porque bajo la gracia de Dios, familia, Dios no trató con nosotros por lo que merecíamos, por nuestros méritos, para nada, sino que su favor y sus bendiciones para nuestras vidas no tienen nada, absolutamente nada que ver con nosotros mismos, pero sí tienen que ver con los méritos de Jesús. Esa es la gracia. Cuando no entendemos esto y vivimos bajo ese principio elemental de que el mundo se rige, entonces seguimos viviendo bajo esclavitud. Por eso tenemos que aprender a vivir bajo la gracia y llevar nuestro entendimiento de esas cosas elementales con las que nacimos, por default, por decir así, a llevar nuestro entendimiento a la gracia, a vivir bajo la gracia, y de que nada depende de nuestro mérito, ni siquiera el haber sido salvos y creer. Entonces, iglesia, ¿qué tanto estamos nosotros viviendo en esas formas? ¿Qué tanto estamos regresando a pensar en las formas elementales en el que el mundo piensa? ¿Hay algo en nuestras vidas que todavía nos esté atando al pasado? ¿Hay algo en nuestras vidas que todavía queramos alcanzar y lograr por nuestros propios méritos, en lugar de descansar y apropiarnos, pues, o jactarnos de los méritos de Dios? Tenemos que pensar eso. Fíjense, en Colosenses 2:8 nos dice esto: miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía. En el mundo estamos repletos de filosofías, ¿no? Y filosofías elementales con cosas así de chuecas y torcidas. Dice, por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Cuidemos de no caer en nada de esto, en nada que nos enseñe lo contrario a lo que es la gracia de Dios, la gracia de Cristo. Si estamos en Cristo, no nos sometamos a ninguno de esos principios elementales. Para comenzar, vamos a empezar a cerrar este mensaje. Entonces vamos a pasar a los versículos, a los últimos versículos del estudio de hoy, ¿no? Donde Pablo, ya vimos la parte del antes y ahora vamos a pasar al después de Cristo. Versículos 4 al 7, ¿están listos? Fíjense, dice así: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. ¿Está revoltoso? Un poquito. Ahí va, ahí otra vez. Cuando vino la plenitud del tiempo, o sea, en el tiempo oportuno, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer,
es decir, Jesús, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, bajo el guía, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y ahora que ustedes son hijos, es lo que dice aquí, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. En nuestros corazones clama, Abba Padre. Por tanto, iglesia, ya no somos siervos, sino hijos. Y si hijos, también herederos por medio de Dios. Aquí lo vemos, es un hermoso contraste del antes y el después. Antes éramos esclavos de estas cosas elementales, de la forma de pensar básica y triste del mundo, pero una vez que venimos a la fe, ahora, después, en el momento oportuno, cuando Jesús viene en nuestras vidas, entonces, ahora somos hijos. Ya no vivimos bajo estos conceptos elementales. Ahora, ¿por qué Jesús, por qué Dios en el momento oportuno mandó a Jesús, su Hijo? ¿Por qué? A veces nos cuesta entenderlo, pero es bien sencillo y estoy seguro que te lo sabes de memoria, ¿no? Y si creciste en la iglesia y eres cristiano desde niño, lo sabes recitar, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la respuesta. Así de directo, así de sencillo. Cuesta trabajo a veces entenderlo. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestra carne, nuestra forma natural de creer es como, canijo, o sea, así de fácil. O sea, de verdad no hay que agregarle nada más a la fórmula. No es Jesús más un poquito de algo. Pero no, iglesia, es Jesús más nada. Parece loco, ¿no? Pero así es. Jesús nos amó. Y por eso en el momento oportuno, Dios mandó a su Hijo para que pudiéramos creer en Él. Volviendo a Gálatas, en el versículo 5 dice, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley. Recordemos qué significa esta palabra redimir. Ya estoy seguro que Jorge nos ha enseñado muchas veces acerca de esta palabra, pero ¿se acuerdan qué es redimir? ¿Mande? Liberar. Redimir es cuando liberaban a un esclavo de su dueño, pues. Ya lo comprabas pagando el precio por completo de este esclavo al dueño, o sea, lo que el dueño pidiera, pero tú comprabas por completo a este esclavo y era redimido. O sea, ya no había manera en que el dueño o alguien más le tratara como un esclavo, porque ya no te pertenecía, ya ahora era mío y además, no mío, más bien había sido comprado para ponerlo en libertad y que fuera él mismo, pues, ¿no? Esto es lo que Pablo está hablando aquí. ¿Hasta aquí vamos bien? Esta es la clase de gracia que Dios usó para liberarnos, pues, como esclavos de la ley y del pecado. Cristo nos redimió. Por medio de Cristo somos redimidos, comprados en absoluto. Pero ¿saben? La gracia fue mucho más allá. No solamente nos redimió, no solamente nos compró y nos liberó de nuestra esclavitud, sino que también nos hizo hijos. Eso es lo asombroso. Imagínense, pueden imaginar cómo se sentiría un esclavo que había trabajado y se había esforzado y había sido latigado quizás y bajo un amo, y de repente que alguien lo redima. ¿Te imaginas cómo se puede sentir la felicidad, el gozo, el alivio? Pero no sabemos de un caso así. Bueno, al menos yo no sé de un caso así, que después de haberle redimido lo hayan adoptado y le digan, vente a casa, toma un lugar en la mesa
y aquí está tu cuarto y yo voy a ser tu papá. O sea, ustedes sí. Pero eso es lo que Dios hizo con nosotros por medio de Jesús. No solo nos liberó de la esclavitud, sino que no se quedó ahí, nos hizo hijos. Hijos e hijas adoptados. Para entender bien la magnitud, iglesia, de lo que significa esto, lo que significa nuestra salvación, pensemos en esto. Como creyentes, muchas veces nos resulta fácil pensar en nuestra salvación como la transferencia de nuestros pecados, así que es como yo todo lo malo que soy, todo lo malo que hice, lo transfiero a ti, Jesús, en esa cruz, ¿no? Y está bien, sí es cierto también eso. Pero se nos olvida como creyentes que nuestra salvación también es que así como nosotros transferimos nuestra maldad y nuestros pecados a Jesús en esa cruz, Jesús nos transfirió a nosotros todas sus bendiciones, derechos y privilegios. Eso es lo impactante de nuestra salvación. Y eso es lo que de repente solemos olvidar muy fácilmente. Jesús no solo quitó de nuestras vidas la maldición que merecíamos, sino que nos dio la bendición que solo Él se merecía. Solo Él se merecía. Y sin embargo nos la dio. Otra forma de pensar en nuestra salvación es que cuando somos salvos, una vez que hemos creído en Jesús, muchas veces lo pensamos como, ok, de aquí es un borrón y cuenta nueva, ¿no? De aquí en adelante, ya todo lo que hice, todo mi pasado quedó atrás. Esto es un borrón y cuenta nueva. Pero saben que cuando seguimos pensando que después de ese borrón y cuenta nueva, es nuestra la responsabilidad de ahora escribir una nueva historia en esa hoja en blanco, entonces caemos en esclavitud. Después de ese borrón y cuenta nueva, ¿saben qué pasó? Ahí Cristo escribió su historia, pues. Ahí Cristo escribió su justificación. No necesitamos nosotros preocuparnos y estresarnos y perder nuestras vidas angustiados tratando de escribir nosotros mismos nuestra propia historia. La historia ya está escrita por Dios. Recuerden, o sea, su obra es consumada, fue consumada en la cruz y es una vez y por siempre y para todos. Consumado es. Amén. Familia, nuestra herencia no es, recuérdalo, nuestra herencia no es un premio que nosotros tengamos que ganar. Nuestra herencia es un regalo que Jesús ganó por nosotros. Y en los últimos 2 versículos Pablo nos dice más acerca de esto de los privilegios de ser hijos adoptados. Y nos dice, como hijos, ahora el Espíritu de su Hijo, es decir, el Espíritu Santo, está en nuestros corazones y ahora podemos clamar, Abba, Padre. Esta palabra Abba en el idioma original, bueno, más bien la palabra clamar en el idioma original, más que un grito, es como un grito desesperado, un grito apasionado o angustiado. Es un grito de verdad muy significativo, pues. Te daría un ejemplo, pero te vas a asustar ahí sí. Pero, o sea, piénsenlo. Nuestros corazones pueden gritar desesperadamente a Dios, Abba, Padre. Y Abba, ¿saben qué quiere decir? Abba es la palabra que los niños judíos utilizan para decir papi, papito. O sea, es una palabra sumamente íntima, es una palabra sumamente cariñosa, pues.
una palabra que solamente un hijo pequeñito, sintiéndose vulnerable y todo tierno y así, le puede clamar, le puede gritar a su papá, a su papito, a su papi. ¿No les emociona saber que podemos venir a Dios de esta manera? ¿Saben que esta es la palabra que Jesús usó para orar con su Padre antes de ir a la cruz por ti y por mí? En su momento más vulnerable, su momento más difícil, y que oró: si es posible que pase en mí esta copa, Jesús utilizó estas palabras para acudir a su Padre y decirle: Abba, Padre. Familia, nosotros podemos tener la misma certeza, la misma confianza de acudir a nuestro Papá Celestial y decirle: Abba. De verdad es maravilloso, iglesia. Y para tener certeza de ello, Dios mandó a su Espíritu, pues, a cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Romanos 8:16 lo dice así, fíjense: el Espíritu mismo, es decir, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu, a nuestro ser interno, de que somos hijos de Dios. Dios mismo en nuestros corazones diciéndonos: eres mi hijo, puedes llamarme Abba. Esto es lo que quiere decir. Y en el versículo 7, volviendo a Gálatas, dice Pablo: por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Otras versiones de la Biblia, cuando habla de ser heredero, les digo que hoy estoy cantinfleando mucho. Cuando habla de ser heredero, otras versiones de la Biblia dice también heredero de Dios. No heredero por medio de Dios, sino heredero de Dios, por medio de Cristo. Así que lo que los expertos dicen y comentan acerca de este versículo es de que, ¿cuál es nuestra herencia entonces? ¿Cuál es la herencia de que están hablando aquí? De que está hablando Pablo. Nuestra herencia, familia, es Dios mismo. Por eso dice herederos de Dios. Nuestra herencia es Dios mismo. Él es nuestro y nosotros somos suyos. Pero no solo suyos como en calidad de creación, sino suyos en calidad de hijos, adoptados, amados y libres. Y el Salmo 142 dice esto: a ti he clamado, Señor, dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Iglesia, hagamos nuestro este salmo, y que en la tierra de los vivientes, es decir, en este mundo, tú y yo podamos decir: Dios, tú eres mi porción, tú eres mi herencia. O sea, no me importan mis logros, no me importa lo que yo pueda hacer por mí mismo, tú eres mi porción. Y nosotros somos su porción también. ¿No es emocionante esto? Por medio de Cristo, iglesia, nuestra liberación de la esclavitud, nuestra identidad como hijos, el Espíritu de Jesús en nuestros corazones y nuestra condición de herederos de Dios son todos derechos de nacimiento, de nuestro nuevo nacimiento que se nos ha dado en Cristo Jesús. Guárdate eso en tu corazón. Para terminar, quiero que te lleves 3 verdades. Pues recuerda 3 verdades que hemos aprendido el día de hoy, y todas ellas nos gritan: Jesús más nada, Jesús más nada. Y el punto número 1 es: en Jesús hemos sido revestidos. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, nuestra identidad ya no se define más por nuestros propios méritos o nuestro desempeño. Somos hijos de Dios únicamente por creer en Jesús. Así de fácil. Solamente por creer en Jesús y al ser bautizados de Él, nos revestimos en Cristo.
Él se convierte entonces en nuestra nueva identidad. No es Jesús más tradiciones, Jesús más obras, Jesús más un poquito de algo más, si es Jesús más nada. Él es nuestra vestimenta. Y aquí la pregunta que surge naturalmente es, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa eso para mí mañana, lunes, que comienzo otra vez con mis rutinas, que despierto y pues que ya me tengo que ir a la chamba, que me tengo que conectar a mis juntas virtuales? O sea, ¿qué significa para mí esto en mi rutina, en mi día a día? Pues bueno, estar revestidos de Cristo, iglesia, significa que nos vestimos de todo lo que Él nos ha dado una vez y por todas. Su perdón, su gracia, su amor. Y al nosotros vestirnos de esta nueva identidad, entonces también como resultado podemos vivir de esa manera. Nosotros podemos amar porque Cristo nos amó primero. Podemos perdonar porque Cristo nos perdonó primero. Revistámonos de lo que Él nos ha dado. No olvidemos lo que ya nos ha dado, lo que Él nos ha heredado, la nueva identidad que tenemos en Él. Acuérdense del bautismo en Cristo, pues, que seamos menos nosotros, nos sumergimos más en Él, para que no nos veamos nosotros mismos, sino que sea Él quien podemos reflejar en nuestro día a día. Vivir como alguien revestido de Cristo no es un esfuerzo para parecer más cristiano. Ahora sí voy a verme bien cristiano. Es más, van a ver, los voy a pantallar, voy a llegar todo de corbata, ¿no? Revestirnos de Cristo se trata de descansar en lo que Cristo ha hecho ya por nosotros. Punto número 2. En Jesús pasamos de esclavos a libres. Antes de Cristo, acuérdense, éramos como niños, como menores de edad, inmaduros y por lo tanto esclavos de los principios elementales del mundo, ¿no? Las maneras de pensar del mundo, en otras palabras, viviendo bajo la idea de que tengo que hacer para poder merecer, ¿no? Lo que hago merezco. Pero Jesús rompió ese ciclo por completo. Ya no somos esclavos del tener que hacer, de intentar para poder ganar algo. Somos hijos que ya lo hemos recibido todo en Cristo. No hay nada más que nos haga falta. Cuando entendemos eso, la verdad es que todo cambia para nosotros. Cuando entendemos que estamos completos en Dios. Ya no vivimos con miedo a perder el amor de Dios cuando fallamos, porque, spoiler alert, vamos a seguir fallando, ¿no? Vamos a seguir fallando, pero ya no tenemos el temor de, ay, ¿ahora quién voy a ser si ya volví a pecar? ¿Y ahora dónde está mi identidad? Ahora ya perdí mi amor, el amor de Dios por mí. Ya mejor ni voy a la iglesia, ya volví a tropezar. Ya no tenemos que vivir bajo ese miedo. No importa si fallamos. Dejamos de competir también con otros, ¿no? ¿Quién es el mejor cristiano? ¿Quién es el que más sirve? ¿Quién es el que más padre dirige la alabanza? Cosas por el estilo. Ya no se trata de eso. No se trata de nuestros méritos, de lo que nosotros podamos hacer. Como hijos amados, acuérdense, no tenemos ningún otro rasgo que nos haga diferentes. En Cristo somos uno. Sí, fuimos pecadores, pero somos pecadores redimidos, comprados, adoptados, hechos hijos, amados y libres. Y pasamos de vivir bajo la culpa a vivir bajo la gracia. Iglesia, que podamos vivir bajo la gracia, ya no actuando, tratando de ganar cosas por nosotros mismos, que sea que nuestro motor de vida, que nuestro motor para cualquier cosa que hagamos en este mundo sea reflejar la gracia de Jesús, donde Él hizo todo y nosotros no podemos ya agregar nada. No vivimos para ganar
absolutamente nada, iglesia, nada, porque ya todo lo hizo y lo ganó Cristo por ti y para ti. Nuestra manera de vivir importa solamente cuando es en respuesta de lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Sale? O sea, no tratamos de hacer porque tengamos que ganar algo, porque Dios ya lo ganó, Jesús ya lo ganó por nosotros. Pero nuestra manera de vivir importa cuando es una respuesta al amor y a la gracia de Dios. Cuando en respuesta a la gracia y al amor de Dios me esfuerzo por mantenerme de buenas, por no gritarle a nadie en medio del tráfico, por llegar y servir en la congregación. Cuando lo hacemos en respuesta al amor y la gracia de Dios, qué bueno, estamos entendiendo la gracia de Dios. Pero cuando lo hago porque pienso que tengo que ganarme algo, o tengo que ganarme un lugar en la iglesia, o un lugar en el cielo, entonces hay algo que no estamos entendiendo bien. ¿Sí me explico? Nada importa en nuestras buenas obras si son para buscar aceptación, perdón o salvación de Dios. La libertad, iglesia, está en Jesús y nada más. Jesús más nada. Y punto número 3, en Jesús somos adoptados y herederos amados. En el momento oportuno, ya lo leímos, Dios envió a su Hijo para redimirnos y adoptarnos como hijos. En el momento oportuno tú tuviste un encuentro con Jesús, tú y yo tuvimos un encuentro con Jesús. Y ahora tenemos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, clamando en nosotros, en nuestros corazones, Abba, Padre. Ya no somos esclavos, somos hijos y somos adoptados. Somos herederos por medio de Cristo. Todo esto, recuérdalo, no como resultado de nuestro esfuerzo, sino por la obra completa de Jesús. No tenemos que ganar el amor del Padre, porque ya somos sus hijos, y no tenemos que ganar nada, porque somos sus herederos. En Cristo ahora tenemos a Dios como nuestra porción, somos suyos y Él de nosotros. En Jesús, más nada, lo tenemos todo. Y escucha esto, por favor. Todo el amor, toda la gracia, todo el perdón, la paciencia, el dominio propio, todos los frutos del Espíritu Santo han sido depositados en ti. Todo eso y más, todo eso ha sido depositado en ti. Todo eso es la herencia que por gracia tenemos, por haber sido hechos a imagen y semejanza de Cristo. Y eso es algo que definitivamente no podemos lograr y ganar por nosotros mismos. Eso es algo que se recibe por parte de Dios. Pero aquí la pregunta para nosotros, la pregunta seria para nosotros es: ¿rechazarías tú una herencia, la herencia más grande que puedas imaginar? Imagínate en este momento, ¿cuál es la herencia más grande que pudieras ganar en este mundo? Piensa así, no sé, la de Carlos Slim o yo qué sé. Piensa en la herencia más grande que puedas imaginar. ¿La rechazarías? Ok, pues déjenme decirles, la herencia de Carlos Slim no es la más grande del mundo, ¿no? La herencia más grande que podemos recibir es la herencia que Dios nos da por medio de Cristo. ¿Por qué la rechazamos? No rechacemos esa herencia. Tampoco la dejaríamos ahí a un lado, ¿no? Bueno, ahí la pongo a un ladito. Ahí llegará su momento, cuando esté viejito, para mi retiro, no sé. No, eso sí, claro que no. La estaríamos gastando, invirtiendo y regalando, yo qué sé. Hagamos lo mismo con la herencia de parte de Dios en nuestras vidas. No lo dejes para después, no lo rechaces, no lo dejes a un lado. Goza la herencia de Dios en tu vida. Pero ¿saben? Para hacerlo necesitamos renunciar a algunas cosas que a veces nos siguen esclavizando.
¿No sería muy absurdo que si Carlos Slim me da su herencia, no la quiera tomar porque primero me tengo que gastar mi fondo de ahorro de 1,000 pesos? O sea, claro que sería absurdo, iglesia. No hagamos lo mismo, pues. No hagamos lo mismo en lo espiritual. Que no dejemos que las cosas de este mundo nos esclavicen y gocemos la herencia de Dios. Como conclusión, ya vamos a terminar. El mensaje de Pablo a los Gálatas sigue siendo el mismo para nosotros hoy. No agreguemos nada a Jesús. No necesitamos agregar nada a la fórmula. Nuestra salvación, nuestra identidad, nuestra libertad y nuestra herencia no dependen de nuestro desempeño, sino de la obra de Cristo en la cruz. Cuando vivimos como si fuera Jesús más lo que sea, you name it, regresamos a la esclavitud. Pero cuando entendemos y abrazamos que se trata de Jesús más nada, entonces vivimos como verdaderos hijos, libres y amados. Iglesia, Dios nos llama a dejar de luchar por lo que ya es nuestro en Cristo. Recuerda que Jesús no solo tomó nuestro pecado, sino que también nos transfirió sus derechos y privilegios. Jesús no solo recibió el castigo del cual tú y yo éramos merecedores, sino que nos bendijo con toda bendición en el cielo y en esta tierra que solo Él se merecía, pues. Así que dejemos nuestras obras y nuestras culpas y nuestros esfuerzos en la cruz y descansemos en la promesa de que Jesús más nada, y entonces lo tenemos todo.